Comenzamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día nos congrega a hablar de libros relacionado con una figura deportiva chilena, una figura obviamente que muchos conocerán, sobre todo los seguidores de Universidad Católica. Vamos a hablar de este libro que está ahí, Capitán, de Cristian Arcos, que está hoy día con nosotros. La historia de Mario Lepe, justamente, el sobreviviente, así lo califica el libro. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, siempre le preguntamos a los autores, autoras, en este caso, ¿cuál es la motivación tuya? ¿Cómo llegas a Mario Lepe? ¿Cómo consigues finalmente concretar este libro y por qué te motivó a ti personalmente a hablar sobre el capitán? Bueno, a Mario lo conozco obviamente hace muchos años, pero no teníamos una relación demasiado cercana, ¿no? Eh, Tuvimos una larga conversación cuando escribí el libro de Gary Medel, el Simplemente Gary, que eso fue el año 2015. Y en aquel minuto Mario fue una fuente importante porque él lo dirigió mucho cuando era chico, cuando era niño, lo conocía mucho. Entonces hablamos mucho sobre Gary en aquel minuto. Y en aquel minuto también Mario me contó algunas cosas de su historia, ¿no? De su biografía. En aquel minuto los contaba como haciendo ciertos paralelos con Gary Medel. Eh, y a partir de ahí, bueno, la idea ya estaba, después pasó el tiempo, escribimos otras cosas. Y el año pasado que surgió la idea de reflotarlo, pero básicamente por dos cosas, digamos, por un tema de tiempo, ¿no? Católica está por reinaugurar su nuevo estadio, entonces me parece que había que buscar algo que estuviera relacionado ahí con el espacio-tiempo. Y otro que la historia de Mario a mí me interesaba mucho por las temáticas que atraviesa, ¿no? Que son temas extremadamente, digamos, profundos en la sociedad chilena, que es lo que a mí me interesa cuando hago todos los trabajos. O sea, yo hago los trabajos pensando en que estamos hablando de fútbol, pero básicamente estamos hablando de otra cosa, ¿no? Así entiendo yo el periodismo de deportes, por lo menos. Entonces, me daba, digamos, esa doble posibilidad. Lo conversé con Mario, lo planteé. Él me dijo que lo iba a pensar algunos días y después, bueno, después aceptó y ahí empezamos a trabajar. Bueno, el libro es interesante además porque, claro, es un repaso por esta figura muy seguida por algunos, bueno, obviamente la Universidad Católica. Comienzas el libro obviamente con esta parte de la infancia de Mario Lepe, y él reconoce en cierto sentido que no cuenta o te cuenta un poco el tema de su relación con su papá, que fue muy conflictiva, sobre todo por el tema de cómo él tuvo que sobrellevar esa relación. ¿Cómo fue ahondar en ese tema con él en algo que lo ha marcado de por vida a Mario Lepe? Sí, había cosas que yo sabía, digamos, ¿no? Yo sabía de la conflictuada relación que él había tenido con su papá y ahí empezamos como a conversar del tema y profundizar algo más. Mario no puso ninguna restricción temática, ¿no? Él contó lo que quiso contar, pero nunca me dijo, no me preguntas de eso, o al revés, pregúntame más de otra cosa. Yo estoy seguro que hay un montón de cosas que no me contó, sin duda, ¿no? O sea, no pretendía tampoco ser. Yo no creo mucho en las biografías de los personajes porque son siempre incompletas, digamos, ¿no? Obviamente. Eh, pero sí, el tema a mí una de las cosas que te decía anteriormente que me interesa como periodista es tocar ciertos temas, ¿no? Y la crianza en un entorno violento, la capacidad de resiliencia que tiene la gente, a mí me parece que es un tema a tocar porque sigue siendo extremadamente escondido, ¿no? O estereotipado, quizás, de alguna manera. La violencia real, ¿no? No, esa violencia que es terrorífica, ¿no? Porque proviene desde los lugares donde supuestamente a ti te protegen, ¿no? O te tienen que proteger. Esa violencia a mí me parece que no está tan tocada, ni relatada, ni comentada, ni asumida, ni absorbida por, por todo, en realidad, ¿no? Entonces, esa era una de las cosas que me interesaba ir conversando y bueno, ahí Mario contó varias situaciones
que a través de los hechos te van demostrando una serie de cosas y cómo ese nivel de violencia, ese tipo de violencia de la que estoy hablando yo, no estoy hablando de la persona que se agarra a combo en la esquina, que también me parece pésimo, ¿cachai? Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de esa violencia que está todos los días, está todos los días, todos los días, todos los días, por años, por años, por años, y que en Chile no solo es muchas veces impune, sino que hasta cierto punto, por algún, la sociedad ha cambiado bastante, menos mal, pero hay gente que la validaba, que la aplaudía, que le daba una característica positiva, ¿no? Y evidentemente es la violencia más profunda cuyas huellas y secuelas no se van nunca. El tema es qué haces tú con esa vivencia, ¿no? Y ahí es donde me parece que Mario toma un camino que es súper, súper, súper difícil, que es cuando tú creces con la normalización o la naturalización de un hecho, en este caso de la violencia, después la posibilidad de que tú lo repliques son enormes, ¿no? Eh, y es muy difícil que alguien que se cría en un entorno violento lo corte y lo determine cerrar ese círculo, ¿no? Y Mario lo hace, mucha gente lo hace, pero hay mucha gente que no lo hace y ahí descubrimos, por ejemplo, que el papá de Mario también había sido un niño en su momento agredido, golpeado, maltratado. Entonces había un círculo que seguía y seguía y seguía hasta que en algún momento alguien lo cortó y eso es muy difícil de hacer. Claro, y de hecho en el libro él reconoce el tema de la Universidad Católica, la influencia que tuvo, porque claro, está esta frase cliché que alguien puede decir, oye, pero el deporte te ayuda a salir de los vicios y no sé qué cosa más, pero en el caso de Lepe fue así, o sea, él reconoce que la Universidad Católica fue un puntal primordial en su vida, o sea, no solo futbolísticamente hablando, sino también del desarrollo de él como persona. Mm. Sí, tal cual, coincido contigo. Más allá del discurso, ¿no? Más allá del discurso uno puede darle mil vueltas y yo sigo pensando que para la violencia, para la educación, para la pobreza, para todo, las principales herramientas son la educación y el deporte, ¿eh? Y educación y deporte son primos hermanos, y el arte. Me parece que son tres vías que como que si buscáramos un lugar, llegaríamos a esos lugares, ¿no? Y además son primos hermanos entre ellos. Eh, sí, la Católica en el caso del EPE juega un rol esencial de no solo de rescate, sino de, yo te diría en el caso de él, prácticamente de crianza, ¿no? O sea, lo crían de nuevo a Lepe. El fútbol tiene cosas muy malas, por supuesto, ¿no? Y somos incluso los medios muy buenos para narrarlas y para contarlas. El fútbol y el deporte tiene cosas extremadamente notables. Es una de las herramientas de movilidad social más importantes que hay y es una de las herramientas de educación más importantes que hay. Que no quiera verlo, que no lo vea nomás, pero es muy evidente en todo el mundo, en todos los lugares. Eh, y claro, a veces contamos las historias malas. La cantidad de historias buenas que hay alrededor del deporte también son enormes. Yo te diría que son la mayoría. Lo que pasa es que muchas veces no las visibilizamos. Muchos deportistas, muchas deportistas, y el caso del fútbol quizás como es tan popular en Latinoamérica es más marcado, el fútbol te lleva a espacios que ni el jugador, jugadora, ni su familia a lo mejor habría podido llegar, ¿no? Y eso, educación, deporte, cultura, no sé qué más, digamos. O sea, volvemos siempre a los mismos pilares, ¿no? Y me parece que esta historia lo refrenda. Bueno, hablemos del debut de Mario Lepe, porque en 1982 va el debut. ¿Cuáles eran, por así decirlo, las proyecciones que tenía Lepe, su futuro inmediato o su camino? em, ¿Trazó, por así decirlo, una línea de cosas que quería lograr o finalmente fue esto a lo que venga? Vamos viendo cómo va avanzando la carrera. Sí, yo creo que él no tenía, y por lo que cuenta también en el libro, no tenía ningún objetivo, ¿no? Eh, Su historia es bien especial, porque en eso sí es distinto a otros jugadores cadetes, ¿no? Que el jugador cadete en general crece con mucho fútbol, ve mucho fútbol, tiene jugadores que admira, es hincha de algún club y sueña con llenar estadios y vender camisetas con su nombre, y jugar por la selección y jugar afuera y todo. Lepe no, o sea, prácticamente cuando empieza a entrenar él nunca había ido al estadio prácticamente, ¿no?
no era particularmente hincha de ningún equipo, ¿no? Ni siquiera era hincha de la Católica, jugaba mucho a la pelota y ahí tiene una doble vía, ¿no? Una doble mirada, jugar mucho a la pelota por el tema que le gustaba mucho el fútbol y dos, Mario le decía yo jugaba a la pelota porque quería hacer cualquier cosa menos estar en la casa, ¿no? Ahí también hay una mirada. Entonces, cuando empieza a darse cuenta de que juega, claro, a él le cuesta mucho el no jugar, ¿no? De hecho, también lo cuenta en el libro. Hay un momento en que lo mandan a la banca y él se quiere ir porque para él no existía el no jugar a la pelota. Pero ya cuando empieza a tener conciencia, ya está citado al primer equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y después juega justo una Copa Chile, debuta el 82, como dices tú, hay una Copa Chile del 83-84 que la juegan 84 porque sale campeón del equipo y juega mucho jugador de la cantera, mucho jugador que en ese tiempo era más reserva en la Copa Chile y además la ganan, ¿no? Y él le va muy bien y lo llaman a la selección. Entonces como que no tiene mucho tiempo de proyectarse y después cuando ya se proyecta ya está instalado en la Católica y él, bueno, de hecho comenta que tuvo dos deudas, digamos, futbolísticas en su carrera. Una, consolidarse en la selección, nunca se consolidó demasiado. Tuvo en varias nóminas, pero nunca se consolidó demasiado. Y la otra es haber jugado fuera. Pero él nunca le surgió ni la posibilidad, ni la buscó tampoco muchísimo de ir a jugar afuera. Como que al estar en la Católica, al crecer en la Católica, al seguir en la Católica, como que su objetivo después, en algún minuto, se convirtió, y también lo comenta en algún momento el libro, cuando ya tiene 28 o 29 años, dice yo quiero batir todos los récords que pueda en la Católica. Ser el jugador con más partidos, ser el jugador con más veces campeón, ser el jugador con más años consecutivos en primera, y como que se enfoca en romper algunos récords y algunos efectivamente los logra romper. La estadística de partidos jugados por la Católica entre el EPE y el segundo es enorme. O sea, le sacan unos 200 partidos que vienen más atrás, digamos, en cantidad de partidos oficiales. Entonces, él como que optaba por esa ruta, digamos. Hay algo interesante también, que yo no sé si se habla tanto, obviamente la gente que le gusta el fútbol lo recuerda, que esta final de la Libertadores, cuando juegan con Sao Paulo, que está relatado obviamente en el libro, y que se destaca dentro del libro también, con un Mario Lepe que uno podría decir es una figura que entienda lo que va, pero también hay muchas dudas. Y además pensando también en lo que era una final de la Libertadores, ¿cómo lo vive Lepe ahí? Claro, ellos están muy conscientes de que están haciendo efectivamente una campaña histórica. La Católica viene hace muy buenos años, desde el 92, 93 hasta el 97. Hace muy buenos años, pero no gana, dame un segundo aquí, no sé qué, están llamando, pero no, ya les corté y siguen llamando. Eh, hace muy buenos años, eh, pero no siempre sale campeón, ¿no? Del 93 al 97 pelea todos los títulos, el equipo juega muy bien a rato y no siempre sale campeón. Y claro, llegan a esta final de la Copa Libertadores como avanzando etapas. Tampoco el equipo empezó y tenía como objetivo llegar a la final de la Libertadores. Creo que el tiempo ha agigantado un poco esa campaña porque es la última final de un equipo chileno en Copa Libertadores, ¿no? Y ya ha pasado un buen rato. Y claro, yo creo que ahí él cuenta algunas cosas que son medias anecdóticas, medias casi pintorescas, que se confabulan, digamos, en contra de la Católica, sumado a que enfrentaron a un equipo extraordinario, pues, o sea, era un equipo, el Sao Paulo que le gana a la Católica, es un equipo de leyenda, digamos, ¿no? De los equipos más, o sea, ser de los equipos brasileños más recordados, tenés que ser muy bueno para la pelota, el equipo era increíble. Pero además Católica comete ciertos errores que los asume Mario en la previa al partido, desenfocarse un poco, pensar en discutir los premios justo antes del partido, algunas cosas que no le jugaron a su favor, insisto, sumado a que el rival era un rival que tenía que jugar al 500% para ganarle, pero no solo a Católica, cualquier equipo del continente, ese Sao Paulo que tuvo dos, tres temporadas, tuvo tres seguidas, ¿no? O sea, gana dos seguidas, después pierde una final con Vélez, ¿no? Entonces era un equipo que venía embaladísimo, con Vélez lo pierde a penal, entonces era un equipo que venía embaladísimo, jugando a un altísimo nivel. Estamos conversando con Cristian Arcos, autor de este libro, Capitán, la historia de Mario Lepe.
Hay algo también que quedó en la retina de la gente, no solo de la gente que sigue el fútbol, sino también algo que se recuerde que quedó ahí plasmado en la historia del fútbol, en la historia social futbolística chilena, que es la muerte del Mumo Tupper, que está relatado también en este libro acá. Le tocó compartir con Mario Lepe, o mejor dicho, Lepe comenta, y además él hace un recuerdo del día en que se suicida Tupper. Y él además califica ese día como uno de sus peores días en la historia de su vida, es decir, a ese nivel lo marcó. Sí, sí, cuando tú al EP, uno dirá un tipo que se fracturó 5 veces y le preguntas por el peor momento de su carrera, él dice la muerte de Tupper, no, no duda un segundo. Claro, la muerte del Mundo fue un tema que golpea muchísimo a esa generación, ocurre en un momento en que la Católica estaba muy bien, además, ¿no? Había sido subcampeón de América con el Mundo Tupper jugando un año, meses antes. Eh, Chile iba a volver a las eliminatorias, 3 años después jugó un mundial, en fin. La muerte del Mumo los golpea mucho porque efectivamente era un futbolista extremadamente querible, ¿no? En eso no hay dos voces dentro de la Católica. Eh, pero además, en el caso de Mario Villa, tenían una relación bien, bien cercana, pese a lo distintos que eran, ¿no? Porque eran muy distintos. Tenían una relación cercana, y claro, lo que cuenta él del, del día de su muerte, cosas que yo no sabía, por ejemplo, ¿no? Que tenía tratamos de tocarlo lo más respetuosamente posible para no ser tampoco ni caer en el morboso, pero el Mumu hace un verdadero ritual antes de fallecer, ¿no? O sea, que claro, que después, bien dice Mario y dicen otros jugadores también de la Católica, hay ciertas piezas que encajan, ¿no? Que en su momento... Pero, hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué les pasó? Espérate, estoy justo en un Zoom. Sí, estamos conversando, ahí está Cristian Arcos, conversando junto a nosotros sobre su libro, Sí, Capitán, que es el libro de Cristian Arcos, ahí está. Em, También, bueno, viene la debacle, obviamente, y vienen los años en que Mario Lepe comienza, tú lo decías, 5 fracturas, si no me equivoco, y viene también el descenso, como él, con este hombre que jugaba la pelota como algo ujú, casi como esencial para su vida, comienza ya a irse, por así decirlo, a comenzar primero a irse de las canchas, a disminuir su actividad deportiva y luego también tratar de sí. acomodarse a una nueva vida con otros parámetros, con otro estilo de vida, otro trabajo. Sí, dame un segundito, dame un segundo, por favor. Ahí está Cristian Arcos hablando con nosotros sobre este libro. Ahí está, Capitán, la historia de Mario Lepe, que es un libro obviamente que habla sobre esta figura de Universidad Católica, ¿no es cierto? Cristian Arcos es periodista de la Universidad de Chile, ha trabajado en diversos medios, entre ellos El Mercurio y La Tercera, Chilevisión y Radio Futuro. Así que ahora sí, Ya, está ahora sí, disculpe. Cristian con nosotros. Ahora sí, Cristian. Te Sí, comentaba el tema del post hombre futbolístico a adaptarse a otra vida. sí, a ver, siempre dicen que los procesos de finalización de los jugadores de su carrera son los más duros, ¿no? Porque son historias extremadamente personales, ¿no? El momento del retiro es como, de afuera uno no puede opinar mucho de los momentos de los retiros. Mario López venía con... él no se retira por las lesiones, ¿no? Hay mucha gente que puede pensar de que sus fracturas son las que lo retiran del fútbol y no, digamos, no. Él se retira, de hecho influye mucho la llegada de Risberg, que lo deja fuera del equipo y como que lo ningunea y ahí él como que decide, ya sabes que ya esta cuestión, ya estoy demasiado grande para seguir peleando con este personaje y decide retirarse. Y claro, después el tránsito hacia la Católica estaba medio conversado, estaba también medio conversado de que fuera parte del club desde algún lugar.
¿no? Y desde ese lugar él transitó por diferentes espacios, ¿no? Técnicos inferiores, técnico incluso del primer equipo, tuvo una experiencia en otro club, en Naval, dirigiendo, no muy extensa, y después vuelve a la Católica y hoy está en inferiores y en captación, básicamente, de jugadores. Es bien interesante también esa mirada, porque Lepe pasa por el primer equipo y no le gusta el dirigir primeros equipos, ¿no? No lo hace, trata de cumplir, mezcla campañas buenas y más o menos, pero no logra, no hace buenas campañas, ¿no? O sea, no hace buenas campañas, pero sobre todo no le gusta. No le gusta, después tiene posibilidades de ir a otros equipos incluso y él opta por no, no, no dirigir futbolistas adultos, ¿no? Y se queda en diferentes roles, pero ya sea captación en escuelas de fútbol, divisiones menores, pero siempre ligado a la Católica, era como de hecho, parte de su contrato en su minuto, cuando él se retira, era estar vinculado a la Católica. Cuando se va a Naval también. O sea, yo me voy a Naval, pero en algún momento después vuelvo a la Católica. O sea, como que siempre estuvo ahí el ancla en la UC. Em, ¿qué podría decir Cristian Arco hoy día de Mario Lepe más allá de lo futbolístico? ¿Cuáles, podría así decirlo, son las cosas que él le faltó? No sé si hay algunas cosas que te comentó que le faltó y otros que creyó finalmente cumplir sin necesariamente haberlo buscado. No, yo creo que, a ver, desde lo humano y futbolístico, claramente él pudo haber tenido otra vida y lo tiene muy claro, ¿no? Él pudo haber tenido otra vida y lo tiene muy claro y que la Católica fue un bastión, digamos, ¿no? Una tabla de salvación importante y él lo tiene muy claro, ¿no? No lo rehuye, no lo elude, no se tira al suelo con eso, tampoco para nada. O sea, la Católica él lo salva y él lo sabe. Y él lo sabe. Ahora, dentro de lo futbolístico, sí, le quedaron cosas pendientes, lo que te comentaba, consolidarse más en la selección, jugar un mundial, eh, jugar afuera, son cosas que a él le hacen cierto ruido, pero a mí me parece que Mario está bastante conforme con su carrera. Digamos. En definitiva, me parece que está bastante conforme con su carrera y con esto del reconocimiento, ¿no? Porque el reconocimiento de Mario Lepe, que también me interesaba tocar ese punto, el fútbol es un fenómeno bien especial, porque hay un reconocimiento, evidentemente, a las figuras en el fútbol, eso ocurre en todos lados, ¿no? A los buenos para la pelota, al que mete más goles, pero también el fútbol te da cierto reconocimiento a algunos jugadores por otras características, ¿no? Porque juegan mucho tiempo en un club, porque son símbolos, porque empatizan con el hincha, porque tienen una manera de jugar, qué sé yo, aguerrida, por, por otros motivos. No siempre el bueno para la pelota se lleva todas las luces, ¿no? Y yo creo que Lepe encaja en ese segundo cajón de ese tipo de jugadores que yo creo que los clubes los tienen, diferentes clubes lo tienen, que claro, que tienen esto de la permanencia, que tienen esto de la identificación, que tienen esto de... Hoy día es muy difícil que un jugador juegue en un solo equipo, es súper difícil, no solo en Chile, sino que en el mundo, es muy, muy difícil. Entonces, claro, efectivamente la gente tiene ligado esto del capitán también, con este liderazgo del EP, pero te insisto, no es el tipo más carismático, no es el tipo que más habla, no es el tipo que más vende camiseta, pero tenía un liderazgo y tiene todavía un liderazgo importante en un equipo como la Católica. Entonces a mí me parece que por ese lado él tiene una carrera, digamos, está más que conforme con su carrera. Hay una tribuna que lleva su nombre y eso es las cuatro tribunas de San Carlos, imagínate los otros tres nombres que hay, ¿no? O sea, Livingstone es el tipo que funda el puesto de arquero en Chile, ¿no? Quizás probablemente el primer gran héroe del fútbol chileno, en los albores del Sapo Livingstone. Eh, Tito Fuyú es el hijo pródigo de la Católica, es el tipo que representa quizás como más que nadie, digamos, los valores de la Católica desde lo futbolístico, pero también desde lo conductual incluso. Nacho Prieto es el personaje que sale en el libro más veces nombrado, que es el tipo que crea la identidad de Católica. La Católica de los últimos 40 años es la Católica del Nacho Prieto. Él crea esto del semillero, de la cantera, de los jugadores de la cantera, de la generación de futbolistas, no solo para Católica, sino para el fútbol chileno. Esto de que se trabaja con asistentes sociales, con psicólogos, con psicólogas, algo que antes no se hacía. Eh, bueno, esa es idea de Nacho Prieto, ¿no?
y Mario Lepe es el otro. Entonces, él está rodeado de estandartes, digamos. Eso es muy grande para cualquier futbolista. Cristian Arcos es autor de este libro, Capitán, la historia de Mario Lepe. Cristian, muchas gracias por el tiempo, éxito también. El libro es de Editorial Planeta, está en ebook, está también el libro físico como este, así que lo pueden buscar. Capitán de Cristian Arcos, la historia de Mario Lepe. Cristian, gracias por el tiempo. Gracias a ti, muchas gracias, que estén muy bien.